Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos clara convicción, tenemos clara seguridad que cuando nuestro enfoque, nuestra visión, nuestro entendimiento, nuestro corazón lo aplicamos, lo dirigimos a nuestro Padre Dios, Él ilumina nuestra vida. Dice la palabra que la luz de su rostro resplandece en vuestras vidas. Por eso el rey David llegó a entender, a comprender y también a darnos el consejo de mantener al Señor siempre delante de nosotros. Hay una gran diferencia cuando en nuestra vida, cuando en nuestra travesía por esta tierra, el ser humano descuida la presencia divina. Entonces, dice también el rey David, porque él es el que pudo darnos esta experiencia, darnos esta enseñanza. Por un lado, cuando uno descuida a la presencia del Señor, dice, mi pecado está siempre delante de mí. O sea, la cantidad de errores que uno comete siempre se hacen presentes. Pero la otra experiencia que él vivió fue, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Entonces, cuando al Señor lo colocamos, cuando al Señor manifestamos esa adherencia, esa cercanía con nuestro Padre Dios, entonces la luz de su rostro ilumina nuestra vida. Y todas las obras de las tinieblas que constantemente se levantan para bloquear, alterar, para generar turbulencia en vuestra familia, en vuestro matrimonio, en vuestra economía, en vuestra salud, siempre van a aparecer en nuestro camino ese tipo de alteraciones o confrontaciones. Pero si tenemos al Señor en nuestra vida y lo consideramos siempre delante de nosotros, Él va como poderoso guerrero. Él va delante de nosotros. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué importante es que Él vaya conduciendo, guiándonos y dirigiendo nuestro camino. Así es que vale la pena estar bien con nuestro Padre Dios. Bueno, pues esta preciosa mañana, usted sabe que estamos desarrollando esta serie de enseñanzas a las cuales le hemos puesto los 31 reyes de Canaán. Son 31 manifestaciones a las cuales el pueblo creyente, el pueblo que está vinculado al libro sagrado, que considera la Biblia como un manual de funcionamiento y le crea las promesas escritas en la Biblia, esa persona, ese hombre, esa mujer, deben de tener muy presente que todo lo que está registrado, todo lo que llámese relatos, escenarios, consejos, promesas, instrucciones, mandamientos, todo lo que está escrito en la Biblia, al llevarla a la práctica, al ponerlo por obra, al ser un hacedor de la palabra, ello va a traer un resultado favorable. Eso hará que tengamos una limpieza en nuestra atmósfera, una limpieza en nuestra casa, en nuestra vida. Bueno, la propia salud, nuestro cuerpo físico, cuando declaramos, leemos la palabra, comenzamos a leer, comenzamos a abrir la boca para darle lectura al libro sagrado, ello comienza a, esas declaraciones se introducen a nuestro ser. Dice la escritura que penetran lo más profundo de nuestro ser, entran al tuétano, lo más profundo de nuestros huesos,
Y al entrar la palabra, al declarar el nombre de Dios, al declarar las bendiciones, las promesas, al declarar que Él es la fuente de nuestra vida, entonces tu cuerpo comienza a recibir un respaldo de salud. Nunca vayas a ver el libro sagrado, la Biblia, como un libro de historias, como un libro religioso. No, la Biblia es la fuente de poder, la fuente de salud, la fuente de provisión, la fuente de respaldo, la fuente que te conecta con esa gracia que activa tu entendimiento, anima, revitaliza, te llena de fortaleza para que salgas adelante. Todos aquellos que vivimos apegados al libro sagrado hemos sido testigos de cómo Dios hace milagros. Bueno, aún las células cancerígenas son eliminadas cuando la palabra de Dios entra con poder a tu vida. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Por eso el Señor le dijo a su pueblo, y hoy nos los dice a nosotros, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno es entonces considerar cada mensaje que el Señor otorga a nuestras vidas. Pues hoy vamos a ver la manifestación número 18. Esto está registrado en Josué 12:17. Ahí en ese capítulo 12 usted puede mirar el nombre de las 31 influencias que estaban en la tierra de Canaán. Y el Señor fue muy claro y dijo, ustedes tienen que expulsar de su tierra. Ustedes tienen que expulsar de ese territorio a estas influencias, a estas contaminaciones, a estas malas costumbres. Ustedes las tienen que echar fuera, las tienen que erradicar. Porque si ustedes no expulsan, no erradican estas malas influencias, se convertirán en tu vida como aguijones para tus ojos y espinas en tu costado. Te elimina el descanso, el reposo, la paz, la armonía, cuando nosotros no expulsamos, cuando nosotros no erradicamos, porque el Señor ya te dio la libertad, ya te hizo libre, te libró de la maldad, te libró de la iniquidad, te libró del pecado. Él te ha dado vida y vida en abundancia, pero ahora el trabajo es personal. El trabajo nos toca a cada uno de nosotros ir limpiando, ir expulsando. El Señor le dijo a su pueblo, yo ya los saqué de la tierra de Egipto. Yo ya les entregué el territorio. Ahora ustedes hagan el trabajo de la limpieza. Hagan el trabajo de ir eliminando de su vida esos reinados, esas operaciones que hostigan, que dañan, que alteran el carácter del ser humano. Ustedes tienen la tarea de convertir ese territorio, Canaán, en un territorio Israel. Y cuando hablamos de el nombre de Israel, tiene varios significados, tiene varias aplicaciones para nuestra vida en este tiempo presente. Uno de ellos es, tú vas a tener una conexión directa con el Creador, con tu Padre Dios. Israel es estar directamente conectado con Dios, directamente una relación estrecha con tu Padre y que lo podamos ver así como nuestro Padre. Pero también Israel tiene que ver con ese hijo de un rey. Eres un príncipe de Dios.
Eres heredero de promesas, eres portador de la gloria, eres portador de la gracia, eres portador de instrucción, eres portador de luz. Entonces, tú como hijo de Dios debes de alumbrar tu entorno, debes de alumbrar el espacio donde te toca desarrollar tus actividades, llámese trabajo, llámese casa, llámese en las negociaciones. Siempre la luz del Señor debe de estar en vuestras vidas. Israel también significa el que guarda o el guardián de las instrucciones. Eso nos habla de que debes de estar al pendiente de lo que el Señor ordena, de lo que el Señor instruye, al pendiente vuestro corazón de los consejos que constantemente se nos otorgan, porque en la falta de consejo, en la falta de instrucción, puedes divagar, puedes errar, puedes desviarte, puedes venirte hacia abajo. Pero en la multitud de consejo, entonces los proyectos, los planes, las ideas se concretan. Podemos llegar a nuestro objetivo. Por eso vale la pena que erradiquemos las malas influencias. Hoy nos toca ver esta manifestación número 18. Y usted se dará cuenta que los números en la Biblia tienen muchos significados, tienen significados de bendición, pero también el número 18 en el plano negativo nos habla de un peligro. Esta manifestación número 18, que es el rey de Jefer, uno de sus significados de Jefer es vergüenza, sonrojado. Una persona que cae en el pozo de la vergüenza. Y usted sabe que el idioma hebreo tiene permutaciones. Cuando permutamos Jefer, entonces aparece la permutación Jeraf, y Jeraf significa el fruto que se tira. El fruto que se tira por estar sucio o porque se echa a perder. Entonces, cuando el fruto está sucio, se tira, o cuando ya está corrompido, cuando está dañado el fruto, por eso se tira, por eso se arroja a la basura. Y entonces ese fruto ya no cumplió el propósito, no se valoró esa fuente de nutrición que había en ese fruto, porque se echó a perder. Y cuando vemos en 2 de Timoteo 3:2, un mensaje que habla el apóstol Pablo a Timoteo, y Timoteo es un código, le está hablando a los hijos de Dios, le está hablando a los que le sirven a Dios, porque es lo que significa Timoteo, a los que aman a Dios, a los que sirven a Dios, a los que están atentos a las instrucciones de Dios. Y le escribe que en los postreros tiempos habrá 18 características de deterioro en el carácter humano, degeneraciones, deterioros, involuciones que se harán presentes. Segunda Timoteo 3:2, usted encontrará ahí 18 características negativas. Eso es en el plano negativo. Pero si vemos el 18 en el plano positivo, nos damos cuenta que representa la vida. Jai, la vida y la vida en abundancia. Eso habla de un respaldo sobrenatural. Cuando el hombre se apega, cuando el hombre vive conectado a la fuente de poder que es Dios, entonces ese hombre experimenta una vida sobrenatural, una vida muy especial, experiencias sobrenaturales en su persona.
Pero si se desconecta de Dios, entonces esa persona entra en un estado de degeneración, de deterioro, de caos. Y si usted divide 18 entre 3, nos da 36, 666, el deterioro humano. El hombre entra en un estado de la bestia, en un estado animalítico, conductas animalíticas. Y líbrenos Dios de entrar a ese estado. Entonces, ¿qué aprendemos de este rey Jefer? Si Jefer significa vergüenza o sonrojado, nos damos cuenta cómo esto nos enseña, esto nos muestra el Señor a través de su palabra, la importancia de prestar atención a las instrucciones, de prestar atención al consejo, de prestar atención a lo que el Señor nos demanda. Vemos a una pareja, a Adán y a Eva, en el huerto del Edén, en donde ellos estaban libres de la vergüenza. Ellos no estaban en un estado de vergüenza. Ellos estaban en una dimensión de huerto, jardín, placer, delicia, abundancia, riqueza, buena salud. Pero cuando la persona se desconecta de las instrucciones o violenta una norma, un principio, algo que se establece y usted lo puede aplicar en todos los rubros de su vida. Cuando alguien violenta, viola, daña, altera una norma, una ley, un principio, un estatuto, ese hombre está expuesto a experimentar la vergüenza, a entrar en un estado de vergüenza. La vergüenza es la perturbación del ánimo. Esto es una descripción del diccionario. Dice que es la perturbación del ánimo que lleva a la persona, fíjese, lo lleva a esconder la falla o el error que se cometió. Porque esta persona que ha cometido o violentado una norma cree que si son revelados o indagan y descubren que cometió ese error, dice que provoca que la persona crea que va a ser rechazada, que va a ser no aceptada por los demás. Entonces, entra en ese estado en donde se siente inferior o en donde entra ese pensamiento de que ya no hay oportunidad o eres inútil. Eso es cuando la conciencia está funcionando correctamente. Pero nos damos cuenta que hay personas en donde la conciencia ya ha sido corrompida de una manera terrible, que llega la persona a manifestarse ya sin vergüenza. Bueno, hasta ese término es muy vergonzoso, ¿no? Cuando le dicen a la persona, eres un sinvergüenza, porque carece de ética moral, porque actúa y habla sin respeto, ya no tiene vergüenza. Se ha deteriorado su conciencia.
La conciencia está totalmente corrompida, entonces entra en un estado de sinvergüenza. Entonces, cuando la persona entra en ese estado de vivir bajo la vestimenta, porque la Escritura nos habla que el hombre que menosprecia la instrucción o que violenta una norma, esa persona comienza a vestirse de ese estado de vergüenza, y lo vemos muy claramente cuando Adán y Eva violentaron la ley del Señor, cuando desobedecieron las instrucciones. Inmediatamente ellos entraron en ese estado de vergüenza, se vieron desnudos y comenzaron a querer tapar ese daño, cosiendo hojas de higueras para hacerse sus vestimentas, para cubrir la vergüenza. Quisieron justificarse y entran en ese estado en donde el brillo, la luz desaparece, la bendición desaparece cuando se violentan las instrucciones. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Padre Dios con respecto a este rey de Jefer? A que nosotros prestemos atención a las instrucciones divinas, a que seas un hombre, una mujer que valore el consejo que se te otorga, porque en el caminar, en tu caminar, vas a tener una gran cantidad de instrucciones, consejos, y Dios permitirá que a tu vida lleguen hombres de Dios, sabios, maestros, pastores, que te ministrarán, que te enseñarán. En el plano secular vas a encontrarte también con profesores, con especialistas, con expertos en la materia que te darán consejos, te darán tips, te darán un ejemplo para que tú, al desarrollar tus actividades, para que al llevar a cabo tu estancia de trabajo o de experiencias en esta tierra, no pases vergüenzas. El Señor dijo claramente un texto registrado en el Salmo 34:5. Dice, los que a Él miraron, fíjese, cuando tú prestas atención al Padre de la Gloria, al Dios eterno, los que a Él miraron, dice, fueron iluminados. Y eso es lo importante, que haya una iluminación en nuestro camino, que haya una lámpara constante que ilumine nuestro sendero. Y entonces dice, sus rostros jamás serán avergonzados. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? A prestar atención a las leyes ya establecidas, a los mandamientos ya escritos, para que no entremos en ese estado de vergüenza, para que no pasemos vergüenzas en esta tierra. Quiero darles algunas experiencias que se viven cuando se entra, cuando se descuida las instrucciones. La Escritura lo muestra, lo que vive o lo que se experimenta cuando una persona violenta una norma, violenta una instrucción, un consejo, un mandamiento. El Salmo 35:26 dice que la persona recibe una cobertura, una vestimenta de vergüenza, y hace que entonces esa persona viva y experimente
cosas negativas. ¿Cuál es la vestimenta de la vergüenza? Lo que podemos mirar es que los vasos sanguíneos se dilatan, se expanden y hacen que la piel, el rubor de tu rostro se sonroje y comience a manifestar una cobertura rojiza en tu piel, en tus orejas, en tu cuello, y es de manera instantánea. Pero esa alteración de vergüenza comienza a abrirse una puerta a cosas desagradables, como es el que seas humillado, seas pisoteado y deshonrado. Cuando se descuida las instrucciones y el consejo, entonces uno puede entrar en ese territorio, en ese estado vergonzoso, en donde uno es deshonrado. El Salmo 40:15 dice que la persona también entra en un estado de espanto, de parálisis, queda atónito, no sabe qué hacer, no sabe cómo responder. Se paraliza las emociones, te quedas inmóvil. Proverbios 13:18, cuando la persona menosprecia el consejo, dice que entonces comienza a carecer de lo básico, entra en una escasez y entra en acción la pobreza por estar en un estado de vergüenza. ¿Por qué? Porque se dejó de atender el consejo, se dejó de atender los mandamientos. Entonces la persona entra en ese estado, entra en ese lindero. Que el Señor nos libre. Salmo 44:15 dice que la persona entra también, una persona que está cubierto de vergüenza a causa de violar las instrucciones, entra en un estado de opresión, se siente abrumado, agobiado. Proverbios 6:33, cuando una persona comete adulterio y es descubierta, entonces entra en un estado en donde se activan heridas y enfermedades en su cuerpo físico. Proverbios 13:5, la persona que lo sorprenden, la persona que entra en ese estado de vergüenza, causa repugnancia, porque carece de entendimiento, se le dio el consejo, se le dio la instrucción, no hagas esto, no lo vayas a hacer, no vayas a incurrir, ten cuidado, pero lo hace. Entonces la persona causa repugnancia, es como un mal olor, no es aceptado. Y Proverbios 19:26 dice que la persona entra en un estado de desgracia y caos. Entonces cuando el Señor dice expulsen al rey Jefer, al rey que impera o que manipula la vida del hombre para desobedecer, para alterar su estado fructífero, su estado de vida, su estado de abundancia. Esa estructura lo que quiere es que tú desobedezcas, alteres tu vida, tu trayectoria, tu buen testimonio, tu buena imagen, tu buena reputación. Y entonces, todo aquello que tú has logrado se venga abajo. Porque por eso hay que desechar la desobediencia, la falta de entendimiento,
Hay que desechar de vuestra vida la arrogancia como términos que a mí no me va a pasar esto. Yo estoy bien. Esto ya me lo sé. Yo ya sé cómo salir de esto. A mí no me pasa esto. Yo conozco bien el camino. Yo conozco bien a la persona. A mí no me va a suceder esto. Ten mucho cuidado, porque esa influencia Jeffer quiere que tú te sonrojes, que vivas avergonzado, pisoteado, humillado, deshonrado. Por eso bueno es mirar al Señor, para que tu vida sea iluminada, para que tu rostro sea iluminado y no sonrojado, sino iluminado, y que seamos librados de ese estado de vergüenza. Cuando vemos la gran misericordia de nuestro Padre Dios, cuando vemos la gran bondad de nuestro Señor, una ocasión el pueblo de Israel, esto tiene que traernos a nosotros una lección a nuestra vida. Comenzaron a descuidar las instrucciones. Tan es así que levanta al profeta Isaías y le dice el mensaje primero en el libro, en el capítulo 1. Dice, venid luego, dice el Señor, nuestro Padre Dios, y estemos a cuentas. Revisemos, hagamos un análisis, hagamos una reflexión, hagamos una revisión. Si vuestros pecados, si vuestros errores, si vuestra toma de decisiones han sido muchas, si ustedes escuchan y atienden ese llamado a la reconciliación y al arrepentimiento, dice, van a comer lo mejor del fruto de la tierra. Isaías 1, 18 y 19. Pero si ustedes no atienden, entonces viene lo contrario, lo que hemos visto. Entrarán en un estado de vergüenza. ¿Y saben qué hizo nuestro Padre Dios? Levanta al profeta Isaías. Qué gran bondad de Dios. Y que debemos de valorarlo nosotros, porque hoy este mensaje el Señor lo trae para nosotros. Dice en Isaías capítulo 20, versículo 2. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, fíjese, hijo de Amós, diciendo, mire lo que le dijeron al profeta, ve y quítate el cilicio de tus lomos y desata la sandalia de tus pies. Y así lo hizo, y anduvo desnudo y descalzo. Amados amigos y hermanos, ¿hasta dónde llegó la oportunidad de nuestro Padre Dios que hizo que su profeta pasara vergüenza, diciéndole, miren, ustedes son herederos de grandes bendiciones porque ustedes son un pueblo elegido, un pueblo escogido, pero ahora se han dañado, se han desviado, se han ido tras costumbres equívocas, e hizo que su siervo, el profeta Isaías, anduviera descalzo, anduviera desnudo. Por eso digo, quítate el cilicio, quítate, desamárrate. Y mire lo que el Señor dice. Entonces el Señor dijo, tal como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo por 3 años, amado pueblo de Dios, dígame usted, 3 años no era lo suficiente para corregir, para arrepentirse. Si usted ve a su ministro que anduviese desnudo, no asombraría, no diría, ¿qué está pasando? Y que el ministro dijera, este es un mensaje de la situación y la condición en que ustedes están totalmente desnudos, están sin sandalias, están sin protección, están siendo el hazme reír de las naciones, están siendo el asombro de las naciones.
Están haciendo quedar mal a su Padre, el Dios eterno, como diciendo, Dios nos les da ropa para que se vistan. Dios nos le da provisión, Dios nos les da sustento. Era un mensaje muy claro. Y entonces, por 3 años estuvo viviendo así el profeta y no hicieron caso. Entonces, al no hacer caso, 3 años, fíjese. Dice, así el rey de Asiria llevará a los cautivos. Dice, a los desterrados, jóvenes, viejos, los llevará desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza. Esto es triste, de que un pueblo fuera llevado cautivo, pasando vergüenzas. Vemos cómo el Señor comparaba a Israel con un viñedo. Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel. Era un viñedo, productor de sabiduría, productor de buena salud, buenos mensajes, productor de esa fuente de poder, de alegría, de satisfacción. Dice, como las primicias de la higuera en su primera cosecha. Mire la observación de un padre, comparándolo, usando estas metáforas para que Israel entendiera. Una vid, una higuera. Dice, también dice, así vi a vuestros padres. Así se conducían, con una gran calidad de vida, llena de dulzura, ubicados en lo que les tocaba hacer, pero lamentablemente se volvieron a la idolatría y se fueron ante un dios con D minúscula llamado Valpeor, el dios del estiércol, el dios de la inmundicia. Y entonces se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como los que amaban. Hubo una deformación. Y hoy el Señor nos habla para que ubiquemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, se las dediquemos a nuestro Padre Dios y no estemos involucionando, no vayamos para abajo, sino cuidar nuestra conexión con el Dios de la gloria. Y entonces dice que se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables. Y por eso fueron llevados cautivos. Entonces los vemos después sentados junto a los ríos de Babilonia, llorando, tristes, pasando vergüenzas, siendo cautivos, en el exilio. Todo eso es un mensaje para nosotros, amado pueblo de Dios. Dios es un Padre maravilloso, misericordioso. Él no quiere que sus hijos pasen vergüenzas. Él no quiere que sus hijos estén en el abandono, en el destierro, en la escasez, en la pobreza. No, Dios es un Padre misericordioso, bondadoso, que extiende su mano cuando sus hijos clamamos a Él. Él extiende su mano para levantarte, para fortalecerte. La intercesión cuando estaban allá cautivos, la intercesión de un sacerdote llamado Esdras le dice, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. Esdras 9:6. Mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Un sacerdote reconociendo la carencia, el respaldo, reconociendo que ellos habían fallado. Dice, desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos estado bajo gran culpa.
Y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en mano de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo, a la vergüenza pública, como en este día. ¿Por qué vivir eso? ¿Por qué entrar en ese estado? ¿Por qué entrar en esa experiencia? Si tan claro es, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga? Habla, que tu siervo escucha. Lo que dice tu palabra lo llevaremos a cabo. Quiero ser obediente a tus instrucciones. Y por eso el apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:21, hablándonos ahora a nosotros. Ya vimos este ejemplo, pero ahora nos habla a nosotros y nos dice, aunque vosotros antes estabais alejados, fíjese, no teníamos un vínculo con nuestro Padre Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza, estábamos sin pactos, estábamos alejados de las promesas, pero el gran amor de nuestro Dios nos ha acercado, quitó la pared intermedia, quitó la pared que dividía y ahora nos ha unido, nos ha adherido a esa savia, nos ha adherido a ese tronco. Ahora somos un vástago, somos un renuevo, ahora estamos apegados a nuestro Padre Dios, por cuando dice, mas a todos los que le recibieron, les ha dado el derecho, les ha autorizado, los ha facultado para ser hijos de Dios. Y entonces nos escribe el apóstol Pablo lo siguiente, dice, aunque vosotros antes estabais alejados, estoy leyendo Colosenses 1:21, y erais de ánimo hostil, estabas en ese estado de vergüenza, ocupados en malas obras. Nuestra vida estaba desconectada de la fuente de poder. Dice, sin embargo, Colosenses 1:22, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. El trabajo de la redención, el trabajo de la salvación, el trabajo de la santificación, ahora nos ha adherido, nos ha conectado a su reino inconmovible. ¿Por qué no valorar lo que el Señor nos demanda? ¿Por qué no valorar el consejo que nos envía constantemente? ¿Por qué no valorar las instrucciones que harán que vuestra vida sea fructífera? ¿Por qué no valorar la instrucción que hace que tengas vida y vida en abundancia? Este trabajo de redención, en el cual dice que nos ha presentado santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. El versículo 23 menciona algo muy delicado. Dice, si en verdad permanecéis en la fe, si en verdad permaneces en la emuná, y emuná es la obediencia a lo que está escrito. Mas mi justo por la fe vivirá. Obedecer a lo que a lo que está plasmado en el libro sagrado. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes y perseverantes y siendo fieles, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual, dice aquí,
escribe el apóstol Pablo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, un erudito de la ley, un erudito de la instrucción, llegó a reconocer a la luz más brillante que el sol cuando tuvo su conversión. Una luz más brillante que el sol me apareció en el camino e iluminó mi vida e hizo que se me quitaran las escamas de los ojos. Porque aun cuando yo fuese un erudito de la ley, respiraba amenazas de muerte, por eso mi carácter era hostil. Pero ahora cuando Cristo está en mí, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, entonces vuestra vida es redimida, salvada, vuestra vida es santificada. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, no permitiremos, no permitas que el consejo se vaya a tierra. No permitas que una amonestación altere tu carácter, enojándote, diciéndote o pensando que la traen contra ti. No. Corrige si te están llamando la atención, si te están amonestando. Sé sencillo y humilde y agradecido con Dios. No esperes a que se vivan estados de vergüenza en tu persona a causa de la desobediencia. Si tu papá te está dando un consejo, escúchalo. Si tu mamá te está llamando la atención, escúchala, corrige. Si tu pastor te está llamando la atención o te está dando un consejo para que lo apliques a tu vida, llévalo a la práctica. Te librará de entrar en un estado vergonzoso. Te ayudará a que seas librado de la enfermedad, de los accidentes, de la ansiedad, de la vergüenza, de la pobreza. Por no hacer caso al consejo, Israel se fue al exilio. Israel perdió esa luz, la cual Dios había proclamado en su propósito que fuera luz a las naciones. Y ahora nosotros nos está diciendo, permanezcan en la fe, bien cimentados y constantes. Nada de que, cada que me acuerdo, no, sé perseverante. No se aparte de tu boca este libro de la instrucción, de la ley, de los mandamientos, día y noche, que los tengas presentes en tu vida, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra la envía nuestro Padre Dios para que reflexionemos, para que revisemos, porque muchas veces algunos de estos estados estás experimentándolo. Bueno es entonces reconciliarte con Dios, porque lo dice claramente, los que a Él miraron. Entonces hay que mirarlo a Él. Puestos los ojos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y máximo exponente de la fe, o sea, el que nos enseña a ser obedientes, el que nos enseña a poner por obra lo que está escrito. Los que a Él miraron fueron iluminados. Nunca el Señor permitirá que sus hijos sean avergonzados. Dice aquí, sus rostros jamás serán avergonzados. ¿Qué tenemos que hacer? Ser perseverantes. Vivir con una disciplina espiritual de atención, honra y respeto, porque lo que siembras, lo cosechas. Lo que sembramos en esta vida, lo cosecharemos, porque Dios no puede ser burlado. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente.
Él está al tanto y atento a lo que nosotros pedimos, a lo que nosotros hacemos. Por honra y respeto, el principio de la sabiduría, dice la Escritura, es la honra, es el respeto a nuestro Padre Dios. Entonces, tenemos puertas abiertas, tenemos soluciones, tenemos respuestas maravillosas, porque nuestro Padre Dios se compadece de sus hijos. Vivamos desechando la influencia Jeffer para que nos vaya bien en la vida. Oramos. Padre del cielo, bendito sea tu santo nombre. Gracias te damos en esta mañana porque nos das tu consejo y queremos ser obedientes a tus instrucciones. Me uno en oración con tus hijos, con tus hijas, que en esta mañana han recibido este mensaje. Por favor, Señor, envía la pronta ayuda, envía el abrazo, envía la fortaleza, envía la buena salud, envía el sustento, envía la provisión, envía, por favor, Señor, los recursos que tus hijos necesitan, envía la defensa, envía, por favor, Señor, tu hermosa gracia sobre cada uno de ellos, para que tu pueblo, tus hijos puedan vivir, trascender, avanzar, crecer y llegar al objetivo que tú has marcado. Queremos ser obedientes, queremos estar atentos, queremos poner por obra el consejo que tú nos das. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo, declaramos cielos abiertos, lluvia de bendiciones, el fruto de la tierra manifestándose de manera favorable a cada uno de tus hijos. Bendícelos de manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos, amados hermanos, me despido deseando que tengan un día extraordinario, que el Señor los guarde, que nuestro Padre Dios ilumine vuestro camino y que siempre en la honra, el respeto a nuestro Padre Dios se haga presente de parte nuestra hacia Él. Entonces, prepárate a recibir respuestas sobrenaturales. El Señor te bendiga en gran manera. Hasta el próximo programa.